como nos comentaba el hermano, estamos desempacaditos en New York. Tenemos 3 meses de haber llegado a esta gran ciudad. El Señor nos permitió trabajar durante 13 años en una congregación en Miami, Florida. Antes habíamos trabajado otros 7 en una ciudad costera en Colombia. Y para nosotros todo está nuevo, todo es novedad. Estamos experimentando el frío, empezando a conocer esta ciudad. Yo todavía me pierdo en las calles. Yo le digo a mi esposo, usted me deja aquí y aquí, me puede dejar todo el día y yo no sé dónde estoy. Pero es una bendición, hermanos, estar en la voluntad de Dios. Y sabemos que nosotros estamos en la voluntad de Dios. El Señor nos ha permitido recibir una congregación en Queens, en Corona. Y yo estoy muy contenta porque yo veo que Dios hace cosas poderosas en esta ciudad de Nueva York. Y creo que Dios le ha dado cosas especiales a los creyentes en esta ciudad. Desde que yo llegué a esta ciudad, yo he visto cómo el Señor le ha dado una capacidad extraordinaria al creyente de que se mueve en este Nueva York, de una fortaleza especial física. Yo veo a los hermanos que vienen y me han dicho que en invierno los hermanos vienen con la nieve y vienen a adorar al Señor. Eso quiere decir que el Señor hace cosas maravillosas entre nosotros. Así que, hermana, yo les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Magda Manjarres y es para mí un honor estar ante ustedes, hermanas. Es un honor que el Señor me concede y yo quisiera que ustedes junto conmigo pudiéramos examinar la palabra y deleitarnos en ella. ¿Cuántas de ustedes creen que la palabra de Dios es un deleite, como decía el hermano? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Y vamos a leer del verso 38 y 39. Lucas capítulo 4, versos 38 y 39. Vamos a leer estos dos versos a una sola voz. Ustedes van a leer conmigo. Si ya han encontrado, me ayudan con un amén, por favor. Amén. Dice así. Se levantó. ¿Sí estamos bien? Lucas. Yo dije que, ¿sí? 4:38, sí. Se levantó y saliendo. Sí, ese es el versículo. Es que yo tengo otra versión, pero arranquen ustedes. Levantó y saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta. Le rogaron por ella. Inclinó, dio la fiebre y ésta le dejó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Pueden sentarse, hermanas. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno y yo quisiera que usted inclinara ahí su rostro y vamos a hacer una oración de que el Señor nos hable. En este momento se están escuchando muchos mensajes en muchos sitios de motivacionales, de asuntos políticos, económicos, religiosos, pero aquí nosotros estamos predicando y estamos enseñando la palabra más poderosa, la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Así que, hermano, yo creo que esta palabra tiene el poder para penetrar en nuestro corazón y hacer la obra que el Señor quiere que sea hecha. Señor soberano, te damos gracias en esta noche. Yo te doy gracias por este precioso grupo de hermanas que están aquí. Te pedimos, Señor Jesús, que tú hables a nuestro corazón. Abrimos voluntariamente nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu para oír tu palabra. Genera en nosotros la fe, Señor, que se necesita para creerla y para confesarla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por estar aquí. Bueno, tenía muchos deseos de ver a la hermana Fabiola y al hermano Jenner, pero sabemos que por compromiso no están aquí. Pero les agradezco a ellos, aunque no están aquí, por la confianza de habernos invitado para compartir con ustedes. Las reacciones son respuestas. Se dice que hay acción y hay reacción, ¿verdad? Se dice que toda acción provoca una reacción. Y es
es común que nosotros observemos reacciones no solamente en nuestro cuerpo. Hay veces que vamos al hospital y el médico, dentro de las preguntas preliminares, nos pregunta: ¿usted es alérgico a algún medicamento? ¿Es alérgico a la penicilina? ¿Es alérgico a tales y tales medicamentos? Nosotros decimos sí o no, dependiendo del caso. Porque hay ciertas sustancias que entran en nuestro cuerpo y causan una reacción, y esa reacción puede ser adversa. Si una persona que es alérgica a los cacahuates, al maní, ingiere maní, hay una reacción adversa, se cierra la tráquea, la persona tiene dificultad respiratoria y se genera un problema físico. Y esas reacciones no solamente son de tipo físico, sino que nosotros también reaccionamos a los factores, no solamente que sean medicamentos o algo así como lo que estamos hablando, sino que nosotros también reaccionamos a las cosas externas, reaccionamos al clima, reaccionamos a la polución, reaccionamos, y también nosotros como seres humanos también tenemos reacciones espirituales. Nosotros tenemos reacciones espirituales porque nosotros somos seres tripartitos, o sea, de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces las reacciones se generan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. A nivel emocional, nosotros hemos experimentado reacciones que a veces nosotras ni nos esperamos que vamos a tener. De pronto hay alguien que la insultó y usted de pronto dice: ay, yo reaccioné de una manera que yo no hubiera querido reaccionar, dije una palabra que yo no debía haber dicho. O hay personas que reaccionan que se congelan o no dicen nada, se quedan frisadas. Todas esas reacciones son muy comunes en la vida de los seres humanos, y nosotros como seres cristianos o personas cristianas o mujeres cristianas reaccionamos ante las cosas espirituales, reaccionamos ante el consejo. Hay una gran problemática dentro del grupo, digamos, más joven de la generación. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general de la generación joven. Es que a la generación joven le cuesta mucho escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven cree que todo lo sabe, que con todo lo puede, que no necesito que me digan nada, yo puedo contra el mundo. Pero nosotros tenemos que reconocer que esas reacciones, por ejemplo, ante el consejo, a veces nos traen problemas. Cuando nosotros no oímos un consejo, decidimos reaccionar cerrando nuestro oído al consejo, entonces vienen a nosotros situaciones que no queríamos que sucedieran. Las madres aconsejamos a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 21 años y tengo una de 14. El primero ya está saliendo de la adolescencia y la otra está en plena adolescencia. ¿Cuántas madres tienen adolescentes aquí? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Y uno nota eso. Entonces las personas, los seres humanos reaccionamos. A veces yo le digo a mi hija: pero es que yo te aconsejo eso. Y dice: mami, pero es que tú no lo sabes todo. Yo le digo: tienes razón, pero puedo saber un poco más que tú, porque te triplico la edad. Entonces, esas son reacciones de los seres humanos. Nosotros reaccionamos también de manera diferente a la adversidad. La Biblia nos relata de una mujer, esposa de un hombre muy famoso en la Biblia. Todos hemos leído el libro de Job, ¿verdad? Y sabemos la historia de Job y lo que le sucedió a Job. Pero ¿cómo reaccionó esta mujer frente a la adversidad que había llegado a su casa, especialmente que se había posado sobre su esposo, sobre su marido? Le dice: ¿sabes qué? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Mejor maldice a Dios y muérete. Ah, qué tremenda, ¿verdad? Eso es una reacción ante la adversidad. Otra mujer de pronto con unos sentimientos diferentes le hubiera dicho: no, mijo, yo lo voy a acompañar, vamos a estar aquí en las buenas y en las malas. Pero ella dijo: no, esto está muy duro, mejor que se muera, que se desaparezca. Eso fue una reacción. Y nosotros también reaccionamos. Yo estaba pensando en esto de las reacciones y pienso que nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando otra persona diferente a nosotros es bendecida, por ejemplo? O recibe un regalo que de pronto nosotros no tenemos. Hubo una reacción en un personaje que nosotros siempre le enseñamos a los niños, y es en Jonás. Jonás fue llamado para predicar a Nínive y el Señor tenía un propósito con él se resistía al llamado
Y hay algo que me impacta mucho de esta historia de Jonás, y es que cuando ya él como que lucha con Dios y ya nosotros sabemos toda la historia, es como si Jonás tuviera un celo de que otros puedan ser salvos. Como que él sintiera que no es justo que los malvados se salven, que reciban el beneficio. Entonces, esa reacción de Jonás lo llevó a tomar una mala decisión, y esa mala decisión consistió en no ir a Dios, no aceptar el llamado de Dios, y eso le generó irse al vientre del pez y todo lo que nosotros ya sabemos y hemos oído. ¿Cómo reacciona usted ante la ofensa? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la ofensa? Nosotras las mujeres tenemos siempre la tendencia a responder. No, pues si ella me dijo esto, pues yo le digo esto, ¿verdad? O si a mí me hacen esto, pues yo hago esto. Es como una tendencia muy humana. Pero todas sabemos que cuando nosotras venimos al Señor, el Señor nos hace nuevas criaturas, ya nuestras reacciones no pueden ser las mismas de antes. Porque ahora a nosotros nos gobierna una fuerza diferente, a nosotros nos gobierna el poder del Espíritu Santo. No son nuestras inclinaciones, no son nuestros ímpetus. A veces decimos, no, pero es que yo soy así. No, nosotros no debemos usar esa argumentación, porque ahora nosotras somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces esa mujer que antes respondía, que antes criticaba, que antes reaccionaba de manera negativa, ahora tiene una nueva manera de actuar, de reaccionar a las cosas que llegan a su existencia. Ustedes han leído el pasaje de los 10 leprosos, ¿verdad? La Biblia habla de estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos obviamente tenían una enfermedad que a la luz de la sociedad en ese tiempo era una cuestión inmunda, era como una maldición. Y la persona era considerada como alguien que detestable, había que sacarla de la sociedad, había que sacarla a otro lugar donde estuviera aislada, no podía estar con las demás personas. Pero a mí me llama mucho la atención la reacción de estos 10 leprosos ante la sanidad, porque dice la Biblia que el Señor los encontró en el camino y los envió, dijo, vuélvanse al sacerdote, cuando ellos volvieron al sacerdote fueron limpiados. Pero ¿cuántos de ellos regresaron con gratitud al Señor? 1. O sea, el 10%. Eso me hace pensar que nosotros los seres humanos reaccionamos todos de manera diferente. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, recibimos un favor, lo más natural es que nosotros volvamos al Señor. Señor, gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo no merezco que tú me hayas sanado, porque yo no merezco que tú me hayas levantado. Pero ¿cuántas personas vienen a nuestras congregaciones buscando un milagro? Y todos oramos y el Señor hace el milagro y de repente la persona ya se desapareció. Y dice, tal persona, no, que se sanó, pero que no volvió. A nosotros nos pasó un caso, una mujer que tenía a su hijo muy pequeño, como unos 2 años, con cáncer. Y se empezó a orar por ella, por su hijo, a visitarlas, a hacer células. Hermanas, ese niño fue sano de ese cáncer para la gloria de Dios. Y todos esperamos que esta mujer pues se desbordara su entrega al Señor y en reconocimiento. No, esta mujer dejó de ir a la iglesia, no volvió a la iglesia. Se le llamaba, no, que ya no quería ya más volver a la iglesia. Entonces yo me di cuenta que los seres humanos a veces cuando estamos ante la inmensidad de Dios, sentimos que sí, que Él es grande, que Él hace milagros, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos el milagro de Él, como le sucedió a los leprosos, ¿cuántos de estos días tuvieron la capacidad de regresar al Señor con gratitud? Solamente uno. O sea, la reacción de gratitud se generó en el corazón de una sola persona. Y ante un mismo hecho, todos podemos reaccionar de una manera diferente. Cuando yo estaba jovencita, vivíamos en una casa en Bogotá y empezó a temblar. En nuestros países hay tendencia a los temblores, a los terremotos. Empezó a temblar y todas, yo recuerdo mis hermanas salieron corriendo, era como una casa de 3 niveles. Y todas salimos corriendo en pijamadas, sin zapatos, salimos corriendo y cuando nos encontramos todos estamos en la calle.
Y entonces empezamos como a hacernos el conteo de todo y nos miramos así las caras y todo y decimos, ¿y mi papá dónde está? No estaba con nosotros y nos entró una angustia. Entonces cuando el temblor ya pasó, entramos y mi papá estaba sentado en la silla, tranquilo. Entonces, papi, pero usted, ¿por qué no salió? No, mi hija, pues es que si este día me toca, me toca. Entonces, eso es una reacción. Otras personas dicen, no, yo salgo corriendo, no importa si estoy sin zapato, lo que sea. Una sola circunstancia puede generar en nosotros diferentes reacciones. Las que tenemos varios hijos sabemos que no todos están hechos al mismo, el mismo molde. Yo tengo un hijo que es muy calmado, muy tranquilo, como que nada le desacomoda y la otra sí es chispita. Y reacciona diferente, porque todos los seres humanos somos diferentes. Las mujeres que han conocido al Señor, que hemos conocido a Dios, tenemos que ser reactivas a la presencia de Dios. Nosotras necesitamos reaccionar a la presencia de Dios. A la presencia de Dios en el templo, a la presencia de Dios en la casa, a la presencia de Dios en el trabajo, a la presencia de Dios en todas partes. Nosotras como mujeres sabemos que hay cosas que produce Dios. La salvación es a causa de su sacrificio en la cruz. Y hay otras cosas que nosotros debemos hacer. La Biblia dice, haced morir en vosotros pasiones desordenadas, ira, griterías, todas estas cosas. Y me llama la atención cuando la Biblia dice, haced morir. Porque quiere decir que hay algo que yo tengo que hacer. Porque nosotras a veces como mujeres, ay no, yo tengo este genio, pero hasta que el Señor me cambie. No. El Señor nos ha provisto de una capacidad para nosotros renunciar a nuestras propias inclinaciones. Entonces la Biblia dice, haced morir, o sea que hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotras tenemos que hacer. Tenemos que hacer para recibir el crecimiento en el Señor. La Biblia relata mujeres que reaccionaron a la presencia de Jesús, que reaccionaron a la presencia del Señor, al toque del Señor. Y una de ellas es la mujer del alabastro. La Biblia nos habla, vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas 7:36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública que había en la ciudad, enterada de que él estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y colocándose detrás junto a sus pies, echó a llorar y comenzó a regar sus lágrimas, con lágrimas los pies de él y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado, ahora yo le voy a hacer unas preguntas a ustedes con respecto a esta lectura. Mire lo que dice, al verlo el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Jesús dirigiéndose a él le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice, dilo maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero esta ha regado a mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. En atención a lo cual te digo, quedan perdonados sus pecados, que son muchos, por eso muestra mucho amor, pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. A ella le dijo, quedan perdonados tus pecados. Y los que estaban sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Gloria al Señor. Les pregunto, ¿cuál fue la reacción de la mujer ante la presencia de Jesús? ¿Cuál fue la reacción? Humillación, adoración al Señor. No era nadie, no era
alguien de poca estima, quien estaba delante de ella era el Señor. Dice la Biblia que ella se derramó en adoración. Yo veo en este pasaje una actitud tremenda de adoración. Es el reconocimiento de quién es Jesús. Y esa mujer reconoció quién era Jesús. Este fariseo lo invitó. Y los fariseos eran gente conocedora de la ley y que buscaban de alguna manera en muchas ocasiones como buscarle el defecto a Jesús. Pero en esa historia hay muchas cosas interesantes. Si nosotros miramos el contexto histórico, sabemos que la mujer en ese tiempo no le era permitido estar en una reunión así como donde estaban hombres. Pero esta mujer se encuentra con Jesús y dice, no importa cuánto valga este frasco de alabastro. A mí lo que me interesa en esta reunión, yo he logrado llegar hasta aquí y yo voy a derramar este frasco de alabastro. Voy a enjugar los pies del Señor, voy a estar ahí, lo voy a adorar. Esa fue la reacción de la mujer. ¿Cuál fue la reacción del fariseo? ¿Qué dijo el fariseo? ¿Qué le dijo? Si este de verdad fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Esa fue la reacción del fariseo. Y la Biblia también nos habla de aquellos que estaban ahí, los demás que estaban en la reunión, que empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Fíjese, un solo acontecimiento generó en todas las personas que estaban en esa reunión una reacción diferente. Pero a mí me llama mucho la atención la reacción de esta mujer. Queridas hermanas, porque cuando una mujer se encuentra con Jesús, tiene que haber una reacción. Nosotras necesitamos, cada vez que nos encontramos con Jesús, que podemos contemplar su rostro, tenemos que generar una reacción. Nosotras no podemos acostumbrarnos a que sí, Dios está y nos hemos acostumbrado a que Dios está, pero cada vez que nosotros contemplamos al Señor es un milagro que usted pueda sentir al Señor, que usted se pueda arrodillar en su casa, en su cama, en su silla, en su cuarto y usted pueda sentir al Señor. Eso es un milagro que el Señor nos permite experimentar. Y nosotras necesitamos ser reactivas ante estos encuentros con el Señor, ante esos momentos en que nosotros estamos cerca, frente a frente con el Señor. Si ustedes se dan cuenta, hubo reacción en la mujer, hubo reacción en los fariseos, hubo reacción en las personas que estaban ahí y hubo una reacción en Jesús. Porque Jesús también reacciona ante la necesidad de la mujer. Lucas es el evangelio en el que se contemplan detalles que no se contemplan en los otros evangelios. Algunos dicen porque Lucas, ¿qué hacía Lucas? Lucas era médico y el médico podía tener una capacidad de ver las cosas diferentes. Entonces el libro de Lucas, si usted estudia concienzudamente el libro de Lucas, se dará cuenta que Lucas menciona mucho las mujeres, menciona mucho los niños, menciona mucho la parte humana y eso me llama mucho la atención porque quiere decir que Dios siempre ha estado interesado en tener una relación íntima y personal con las mujeres. Nosotras necesitamos entender y aceptarlo porque a veces nosotras miramos que Dios es como alguien allá alejado de nosotros que está como fuera de nuestro alcance, de nuestro entorno, pero el evangelio de Lucas nos hace pensar y nos hace recordar que este Jesús que entró a la casa del fariseo, que entró a la casa invitado por este fariseo, a ese momento llegó esta mujer cargada de pecados, seguramente de transgresiones, pero que tuvo un corazón humilde para reconocer que quien estaba delante de ella era nadie más ni nadie menos que el Salvador del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Toda mujer que ha tenido el privilegio de estar a los pies de Jesús tiene la posibilidad de ser perdonada. Nosotras hemos sido perdonadas. Ustedes saben qué es lo que más nos cuesta a nosotras, perdonarnos nosotras mismas. Y nos estamos recordando cosas que hemos hecho, que hemos dicho, cuando el Señor a nosotros ya nos ha perdonado. Y toda mujer que se llega al Señor y que tiene un encuentro personal con Dios, tiene esa posibilidad. Ya el Señor dio su sangre, el Señor se entregó en la cruz, ahora nosotros somos perdonadas en virtud de sus sacrificios y nosotros creemos en Él. Eso sucedió con esta mujer fue perdonada. Todo aquel que se humilla, que se entrega en adoración, no regresa a su casa siendo la misma persona. Yo estoy segura que esta mujer
Después de haber tenido ese encuentro tan maravilloso con el Señor, esa mujer no pudo haber seguido siendo la misma mujer de antes. Y Dios sabe, queridas hermanas, quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. Yo a veces cuando me pongo a orar, yo le digo, Señor, yo tengo un concepto de mí misma que puede ser que esté equivocado, pero tú sabes realmente quién soy yo. Y Dios sabe quién eres tú. Dios sabe qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, cuáles son tus anhelos, tus sueños. Todo lo que está dentro de ti, Dios lo sabe. Y Él tiene la concepción correcta de quiénes somos cada una de nosotras. En esta generación, las mujeres estamos siendo atacadas en muchas áreas. Una de ellas es la parte física. Y entonces sentimos que no tenemos las medidas perfectas, que no tenemos el peso perfecto, que no nos igualamos a las mujeres de las revistas, que no tenemos gracia, y nos hemos llenado de una cantidad de argumentos que a nosotras, mirarnos al espejo se nos vuelve un problema. Pero nosotros, como hijas de Dios, no podemos ir en la misma corriente de las mujeres del mundo. Porque Dios nos propone a nosotras una carrera diferente. Ahora nosotras somos hijas de Dios. Ahora nosotros somos mujeres redimidas con la sangre de Jesús. Ahora hablamos diferente, ahora actuamos diferente, ahora nos vestimos diferente. No importa lo que el mundo diga, nosotras somos hijas de Dios. Y en eso se expresa la libertad que el Señor nos ha dado. A veces la gente piensa que nosotros vivimos en esclavitud. ¡Qué error! En esclavitud viven los que no conocen al Señor. Ahora el mundo ya no nos impone cómo hablar, cómo vestirnos, cómo conducirnos. Ahora el que nos impone la manera de conducta se llama Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Dios sabe quiénes somos y necesitamos recordarlo y saberlo. Su soberanía, Dios es soberano, es sublime, es perfecto. O sea, todo lo más grande es Él. El más sabio, el omnipotente, el inteligente, lo máximo es Él. Eso no quiere decir que aunque nosotros somos como el polvo de la tierra, no nos vamos a sentir como que somos menos que el mundo. No, hermana, nosotras no somos menos del mundo que el mundo. Nosotras somos las hijas de Dios. Y yo le invito en esta noche, si hay aquí una joven que está batallando con su apariencia física, o con cosas que hay en su corazón que no la dejan caminar, yo le invito, levante la cara, levante su cabeza, que usted no es hija del que hizo un edificio, o del alcalde o del gobernador, usted es hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gloria al Señor. Yo abandoné, el Señor me ayudó a abandonar muchos complejos que yo tenía el día que yo entendí que yo tenía algo especial que Dios me había puesto en mi alma, en mi corazón, y que yo era una mujer diferente, no por mi fuerza, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No intentemos copiar a otras personas, no intentemos ser como las otras personas para obtener éxito. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Dios pudo haber hecho mujeres en serie, del mismo color, de la misma talla, de la misma estatura, todas igualitas. Pero Dios no hizo eso, Dios nos hizo diversas, nosotras todas somos diferentes. Todas nos vestimos para Dios, a una les gustan los colores brillantes, a otra les gusta el negro, a otra les gusta así, las flores, a otra les gustan las rayas. No, eso no interesa, pero nos vestimos para Dios, porque somos hijas de Dios. Entonces, hermanas, levantemos nuestra cabeza, que nosotros tenemos al Señor. A veces uno vive como ¿cómo me explico? Como en un temor, como que yo soy menos, como que yo no valgo, como que yo no represento nada. No, hermana, si usted cree en el Señor, yo le invito en esta noche y le reto en el nombre de Jesús. Usted ha creído en el Señor, como es de verdad. Levante su rostro, camine firme, que nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Pero nosotros vamos a pensar con cordura.
Vamos a pensar que nosotros tenemos una posición delante de Dios. Él es muy grande, nosotros somos pequeñas, ¿verdad? Pero tenemos una grandeza que nos la da Él. El día que nosotros nos dejemos del Señor, se acabó. Se acabó. Usted siéntase. Si usted decide alejarse del Señor, usted queda a expensas de cualquier cosa. Hay mujeres que han dejado al Señor y han caído en las cosas más bajas, porque una persona cuando deja al Señor queda a expensas de cualquier cosa. Pero nosotras, hermanas, en esta noche tenemos estas fuerzas que tenemos para movernos, para venir a este lugar, porque Dios nos la ha dado. Usted está aquí, yo estoy aquí, hermana, no porque hemos sido fuertes, porque tenemos capacidad, es que Dios nos ha permitido estar aquí, nos ha dado la salud, nos ha dado las fuerzas. ¿Cuántos de ustedes están en un día largo de trabajo, pero están aquí, están adorando al Señor? ¿Eso quién lo hace? Solamente el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. La mujer del flujo de sangre es una mujer de la que hemos oído hablar muchísimo. Es una mujer no solamente con una enfermedad. A mí me gusta leer los relatos y leerlos con una mente abierta para entender los detalles de la historia. A veces nosotros solamente hemos limitado la historia de la mujer del flujo de sangre al flujo de sangre. Pero hay muchos detalles en la historia que nos pueden enriquecer, porque esta mujer tenía una enfermedad por muchos años. Dice la Biblia que había gastado muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos, pero a mí me impacta mucho algo del carácter de esta mujer, porque esta mujer era una mujer insistente, era una mujer perseverante, era una mujer que, como decimos nosotros, echaba para adelante. ¿Por qué? Porque ella tenía toda la argumentación que le hubiera podido servir para decir, yo me quedo en esta cama y me dejo morir. Primero, físicamente, sus fuerzas seguramente no eran las comunes de una mujer que no tiene un sangrado recurrente durante tantos años. Segundo, había gastado y había sufrido, o sea, no tenía recursos económicos. Se sentía seguramente ¿cómo se dice? Desilusionada, porque los médicos no habían podido curar su enfermedad. Pero esta mujer tiene en su carácter algo importante que debemos tener nosotras, y es que nosotras debemos ser mujeres persistentes, insistentes, que no nos dejamos vencer por las adversidades, que sufrimos, a veces sufrimos, pero que también nos levantamos, que actuamos, que hacemos algo. ¿Cuántas de nosotras hemos experimentado situaciones en nuestra vida que nos hemos sentido sin fuerzas? Tal vez físicas, tal vez no, hemos estado en una situación de enfermedad o hemos pasado por situaciones con un hijo, tantas cosas que nos pueden disminuir las fuerzas. Pero la mujer de Dios tiene algo que Dios le ha dado, y es que nosotras insistimos y vamos y oramos y volvemos y oramos, intercedemos y pedimos y no nos cansamos. ¿Usted no conoce las congregaciones hermanas así? Sí hay hermanas, la mayoría somos así. Y estamos pasando con un hijo por una situación y oramos, y hermana, y pido oración. Y al otro culto, hermana, y pido oración. Y hermana, y pido oración. Bueno, pues que una mujer de Dios no se cansa. Y eso tiene que ser una característica nuestra. Insistir, persistir. La Biblia dice que persistir, insistir en ciertas conductas, en la oración, en todas estas cosas. Pero nosotras en todo debemos persistir, insistir, ser perseverantes, actuar, levantarnos. La mujer del flujo de sangre hubiera podido quedarse acostada en su casa, decir, ya no hay remedio, ya déjenme morir. Pero la Biblia habla que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Y la palabra de Dios nos relata que ella logra tocar el manto de Jesús, y la reacción de Jesús es que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. O sea, alguien que tiene una fe ha tocado al Señor. Alguien que tiene la confianza de recibir el milagro ha tocado al Señor, y eso genera el milagro. Y la mujer entonces es sana de su enfermedad en esa misma hora. ¿Por qué? Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, entonces las cosas cambian, las cosas cambian. La fe no es solo creer en los milagros.
Yo quiero decirle, querida hermana, nuestra fe no solamente es para creer en milagros. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. ¿Cuántos de ustedes siguen esperando algo que todavía no ha llegado? ¿Verdad? ¿Y usted ya dejó de creer? No ha dejado de creer. Nosotros seguimos creyendo en Él. Nosotros seguimos creyendo que Dios hace milagros. Sin embargo, la fe no es solamente para creer en los milagros, sino para creer en aquel que hace los milagros, aunque no los haga en el momento que nosotros queremos que se haga. ¿Usted me entiende? Nuestra fe no es solamente para creer en los milagros, nuestra fe tiene que ir orientada a creer en aquel que hace los milagros. Y hemos experimentado en la vida que Dios ha decidido cosas diferentes a lo que nosotros esperamos. Hace 2 años exactamente, nuestro sobrino de 26 años murió de cáncer. Y oramos y creímos en el Señor y confesamos que el Señor es poderoso y sigue siendo poderoso. Pero el Señor decidió otra cosa. ¿Y quién le tuerce el brazo a Dios? ¿Será que nosotros le podemos torcer el brazo a Dios? Nosotras no podemos torcerle el brazo a Dios. Nosotras creemos en el Dios de los milagros. Y creemos que está bien si Él hace el milagro. Y creemos que está bien si no hace el milagro, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere con nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el punto más alto de la fe. Porque si nosotras solamente creemos en Dios cuando vemos lo que queremos ver, entonces cuando no sucede eso nos derrumbamos. Y entonces por eso hay gente enojada con Dios. Yo he hablado con mujeres que dicen, yo estoy enojada con Dios. ¿Por qué estás enojada con Dios? Porque Dios no sanó a mi mamá, porque Dios no hizo tal cosa, porque Dios... Entonces la fe no está bien orientada. Porque nosotras necesitamos, hermana, necesitamos seguir creyendo en Dios, en el Dios que hace los milagros, aunque no haga los milagros que nosotros esperamos que sean hechos. Nosotros no somos las encargadas de coaccionar a Dios, que Él tiene que hacer lo que nosotras decimos. Porque como dijimos antes, Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Y Dios conoce aún lo que tú no sabes. Dios no sabe el futuro. Dios no sabe qué va más allá de tu vida y de mi vida. Él sabe todas las cosas. Y una vez que uno le entrega su vida al Señor, entonces uno tiene que creer que Dios tiene la capacidad de llevarnos de la manera correcta a donde Él nos quiere llevar. Porque entonces nuestra fe no está bien ubicada. Nosotros necesitamos creer que el día que entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida quedó en las mejores manos. En las mejores manos, en las mejores manos. Cuando usted pasa por dificultades, cuando pasamos por angustias, por tribulaciones, tenemos que recordar, Señor, mi vida está en tus manos y en tus manos mi vida está segura y mi vida está confiada en ti, Señor. Gloria al nombre de Jesús. La fe es el arma más poderosa que nosotras tenemos en la lucha contra las fuerzas del mal que operan en este mundo. Porque estas fuerzas buscan cada día atrapar a las mujeres. Mire, cada que yo veo una reunión como esta, yo pienso, ¿cuánto interés tiene el adversario de que tú y yo no lleguemos a un servicio? De que tú y yo no oigamos la palabra, porque Él sabe, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Por el oír el discurso del político? ¿Por el oír la charla motivacional de alguien famoso? No, la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es así que aquí en esta noche puede haber alguien que se le está generando fe por medio de la palabra, y no son los predicadores. Nosotros tenemos que sacarnos de la mente que el éxito de nuestras reuniones está en los predicadores, está en ciertas cosas. El éxito de esta iglesia es y ha sido y será que esta iglesia predica la palabra de Dios de la manera correcta. Y esta palabra es la expresión del pensamiento de Dios para salvación a todo aquel que cree.
La Biblia nos habla también de la mujer samaritana. Esa mujer reaccionó de una manera muy interesante a la presencia de Jesús, porque ella al principio no lograba entender quién estaba hablando con ella. Y el Señor le dice, dame de beber. Entonces ella empieza esa charla con él y el Señor, que conoce la vida nuestra, a mí me impacta mucho la manera en que Dios se acerca a las personas, porque el Señor es tan sabio. Empieza la charla y la mujer empieza a oírlo y le dice, dame agua, y dice, no tengo con qué sacarla, y seguramente era una hora complicada. Bueno, la mujer dice, me parece que eres profeta. Entonces, como si la mujer empezara a tener una revelación progresiva del Señor. ¿Quién es este hombre que me está hablando? Y la charla continúa y continúa y continúa. Y llega un punto que el Señor le dice, llama a tu marido. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que ella había tenido 5 maridos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabía o no sabía? Pues claro que sabía. Pero el Señor le hace la pregunta del millón. Dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, Señor, no tengo marido. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice, ¿por qué? ¿Cuántos maridos había tenido? Y el que ahora tenía, tampoco era el marido. Entonces, es la situación de una mujer emocionalmente inestable. Es una situación de una mujer emocionalmente afectada. Porque sabemos que si una persona está con un marido y después está con otro, hay un desbalance emocional. Tiene que haber un desbalance emocional. Porque el ser humano que se confronta a este tipo de cosas y de cambios, se le genera una cuestión emocional. Entonces yo veo en esta mujer una mujer con una carga emocional muy fuerte, muy necesitada del Señor. Y ella empieza a ver en Jesús como una figura diferente, porque ella dice, este hombre me está hablando de un agua que si yo la bebo, que yo no vuelvo a tener sed jamás. Y empieza como a entender esa revelación, y empiezan a abrirse sus ojos como cuando a nosotras nos pasó. Que vinimos a la iglesia y empezamos a ver como que, bueno, ¿quién es el centro de esta reunión? El centro de esta reunión es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y empezamos a ver de Jesús cosas nuevas y nuevas y nuevas, y ampliar nuestra visión de Jesús y a entender que Él no es un simple hombre, que no es un simple profeta, sino que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él se manifestó en carne para salvarnos, que dio su vida, derramó toda su sangre en la cruz. Y eso fue una revelación progresiva. Usted se ha dado cuenta cuando llegan a veces mujeres a nuestras iglesias y al principio no cantan mucho, después usted al siguiente culto las ve un poco, ya están cantando. Usted que levanta las manos, después oran, después piden oración. Y usted va viendo ese proceso tan maravilloso que el Señor va haciendo en una persona, y usted está ahí, y usted está orando por esa persona y dice, ay, Señor, toca a esa persona, tócala, Señor. Y está el Señor haciendo esa obra de revelación progresiva en ese corazón hasta un punto que la persona dice, estoy convencida. Estoy convencida, aquí he encontrado al Salvador de mi vida, al que redime mi alma de mis pecados, al que perdona mis pecados, al que me levanta, al que me sana, al que me compone todos mis problemas. Esta mujer samaritana, mire, trate usted de ponerse en los zapatos de ella. Tenía una situación complicada, complicadísima. Pero el Señor se muestra a ella, y fíjese que la revelación más interesante en el Nuevo Testamento acerca de la adoración, el Señor se la dio a esta mujer allí en ese momento, en un pozo, en un momento tranquilo. La mujer samaritana le dice, Señor, pero tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, habían diferencias culturales, unos decían que había que adorar en una parte, otros decían que había que adorar en otra parte. Dice, Señor, aquí nosotros tenemos una división cultural. Pero el Señor le dice, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. Entonces esa revelación de adoración se la da el Señor
a esa mujer en ese momento, porque la adoración estaba confinada al templo, a las sinagogas, en el Antiguo Testamento al tabernáculo, pero llega a este punto, esta conversación frente a esta mujer y se genera este tema tan precioso de la adoración, y esta mujer entiende quién es el que está frente a ella, y dice la palabra del Señor que ella empezó a proclamar, o sea, ella se convirtió como en un vehículo de evangelismo. Ella se convirtió en que hablaba del Señor, y dice que muchos se convirtieron por el dicho de ella, o sea, por el testimonio de ella. Entonces, volviendo al tema de la reacción, Dios se nos presenta, ¿verdad? Está frente a nosotros. ¿Y nosotras qué vamos a hacer? Vamos a decir, no te necesito. Vamos a decir, estoy enojada contigo porque sucedieron cosas en mi vida que tú no respondiste, lo que sea el argumento. O vamos a permitir que Dios entre en nuestra vida y nosotras podamos reaccionar de la manera correcta. Esta mujer reaccionó de una manera maravillosa y fue proclamando quién era Jesús, quién era Jesús, quién era Jesús en su vida. Para terminar, quisiera compartir con ustedes el pasaje que leímos al principio. Este pasaje hablaba de la sanidad de la suegra de Pedro. La Biblia nos dice que entonces Jesús se levantó. Los evangelios están llenos de acciones de Jesús. Usted lee los evangelios y Jesús está andando, está caminando, está predicando, está, ayúdenme, orando, sanando, multiplicando, ¿cómo? Liberando de demonios, ¿qué más? Perdonando. Está el Señor enseñando en una constante acción. Usted lee los evangelios y los evangelios están llenos de acción de Jesús, haciendo por un lado, haciendo por otro. Desde adolescente el Señor quería estar allá en el templo con los eruditos. Y en esta sanidad de la suegra de Pedro vemos una acción de Jesús y una reacción de una mujer. La acción de Jesús nosotros la podemos ver en la sanidad que hizo. La sanidad, dice la Biblia, que el mal que ella tenía era una fiebre. Claro, la fiebre no era la enfermedad, era el síntoma, ¿no? Cuando hay una fiebre es porque hay algo que está sucediendo en el cuerpo que está funcionando mal. El Señor la sana de la fiebre. ¿Y qué dice el pasaje que leímos? Yo quisiera que volviéramos ahí a Lucas 4:38. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, estos dos versículos nuevamente? Porque tengo otra versión. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien que me ayude a leer esos dos versículos? ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Levantarse, dice la Biblia, y al instante, no dice, descansa un ratico, se toma un cafecito, espera un ratico, no, dice, al instante le servía. Esa es la reacción de una mujer que ha recibido un milagro de Jesús. Esa es la reacción correcta de una mujer que ha recibido un beneficio de mano del Señor. Por eso les decía, hermana, nosotras debemos ser reactivas a la presencia de Jesús, no solamente las cosas que Él hace, a Él. A Él. Por eso hay que contemplarlo, hay que mirarlo, hay que estudiar la palabra, hay que escuchar la palabra, porque hay que contemplarlo a Él. Hay que contemplarlo, hay que mirarlo a Él. Hay que ver su belleza, hay que mirar su dignidad, su santidad, su poder. Hay que contemplarlo, hay que conocerlo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para mirar a Jesús?
Como decía antes, recibir un milagro, recibir una sanidad, recibir un bien material. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es su propósito, hermana, cuando usted se centra en mirar a Jesús, a pensar en Él, a adorarlo? ¿Cuál es su propósito? Darle las gracias, darle la gloria, tener un acercamiento personal con Él, tener un acercamiento al Señor, porque Dios no hace cosas solamente por nuestra satisfacción. Dios a veces nos da cosas o nos entrega cosas para que nosotros nos satisfagamos, pero no solamente ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotras crezcamos en el conocimiento de la verdad, que crezcamos en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él. Él quiere que nosotros recibamos beneficios con propósito. Yo le decía alguna vez a las hermanas, a veces nosotros queremos que el Señor nos sane. Y yo digo, sí, nosotros queremos que el Señor nos sane para no sentir dolor, para no sentir incomodidad en nuestro cuerpo, pero tiene que haber una motivación mayor. Y la motivación mayor debe decir, Señor, yo quiero que tú me sanes porque yo te quiero servir. Señor, yo quiero que tú me sanes porque yo te quiero adorar de una mejor manera. Señor, yo quiero que tú me sanes porque yo quiero hacer esto para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Fíjese la diferencia en las motivaciones. Gente que dice, yo quiero ser sano porque es que este dolor me está matando. A veces, ay, estas rodillas me están matando, no puedo caminar. Pero si uno dice, Señor, yo quiero esto, pensando en un propósito que sea correcto. Yo quiero que usted entienda, hermana querida, en esta noche, que nosotras debemos acercarnos a Jesús con las motivaciones correctas. Nosotros tenemos que mirar a Jesús con las motivaciones correctas. Tenemos que mirarlo a Él. Alguien decía, nosotros antes de mirar la mano de Jesús, tenemos que mirar el rostro de Jesús. Es más importante ver el rostro de Jesús que ver su mano. El que mira el rostro de Jesús, entonces el Señor le da todo lo que necesita. Pero hoy en día hay mucha gente allá afuera mirando la mano del Señor. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, provéeme, Señor, Señor, Señor. ¿Y dónde está la contemplación? ¿Y dónde está el saber quién es Dios? Mirarlo a Él por la fe. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, entonces entendemos que nuestra fe en Él es espontánea. Nosotras creemos en el Señor porque nos nació creer en Él, porque le conocimos, porque nos encontramos con Él, porque Él nos amó, porque Él nos abrazó, porque Él nos levantó. Nuestra reacción no es forzada. O sea, nosotras no somos movidas a los empujones. Y si usted está siendo movida a los empujones, entonces haga un par en el camino y diga, yo estoy viviendo el evangelio de una manera que no es. Porque cuando yo vivo el evangelio como es, a mí nadie me tiene que empujar. Usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto. ¿Y por qué no va al culto? No, hermano, cuando una mujer ha conocido al Señor, nosotras no necesitamos que nos empujen. Nosotras tenemos una convicción profunda de quién es el Señor en nuestra vida. Y esa convicción nos ayuda a adorarlo, a apostarnos en Él en adoración, a reconocerlo, a levantarnos, a salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y esa convicción nos ayuda a procurar cambios en nuestra vida. Como les decía antes, hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nosotras tenemos que hacer. Hermanas, nosotras necesitamos hacer cosas, ser activas, reaccionar, porque sabe que hay personas que esperan que Dios todo lo haga. Como les decía antes, no, yo la verdad que yo tengo muy mal temperamento hasta que el Señor me cambie. Pero la Biblia dice, haced morir en vosotros estas cosas. Esa fe en el Señor nos ayuda a procurar cambios, a buscar intervención en Dios. Muchas mujeres en el Nuevo Testamento buscaron intervención, no que se quedaron sentadas en añoranza. Es que yo era, es que lloraba, es que yo iba, es que yo evangelizaba, es que yo antes. Eso, nadie puede vivir de añoranzas. Nosotros tenemos que vivir del presente y pensar que este es el momento en el que Dios nos ha colocado aquí. Y las añoranzas, los recuerdos son lindos y seguramente hay cosas preciosas que pasaron en nuestro pasado, pero nadie puede vivir del pasado. Ahora estamos aquí. Y tenemos que reaccionar. Yo le invito, hermana, a que usted reaccione a la presencia de Jesús. Hay que procurar cambios, hay que avanzar, hay que crecer, hay que madurar.
Nosotras no vamos hacia abajo, nosotras vamos hacia arriba. Nosotras no vamos en sentido contrario, nosotras vamos creciendo en el Señor. Estamos envejeciendo. Ya las que estamos llegando a los 50, ya uno mira la foto de cuando tenía 15 y eso ya no hay nada de eso. Eso no existe. Y uno, ay, mire, cuando yo tenía esta, ay, mire esta silueta que yo tenía, y mire ese cabello que yo tenía, y la añoranza. No, hermana, aterricemos, aquí estamos envejeciendo todas. Y las que están jóvenes, para allá van también. Tenemos que reconocer que estamos envejeciendo. Pero cuando yo preparaba esta enseñanza, hermana, el Señor me traía a mi mente esta idea, es que nosotros estamos envejeciendo. Sí, estamos envejeciendo. Nuestro cuerpo se está deteriorando, pero nuestra fe, pero nuestras experiencias con Dios, pero nuestro caminar con Dios se ha hecho más rico, más delicioso. Nosotras ahora seguramente no tenemos la figura que teníamos cuando teníamos 15, pero ahora tenemos unas experiencias con Dios que nadie nos las puede quitar, hermanas. Y esas son las cosas más valiosas en la vida de una mujer que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y las experiencias que hemos tenido nos han hecho creer más en el poder del Señor, nos han hecho refugiarnos más en Él. Cuando vienen grandes tempestades, usted se acuerda cuando usted sufrió esas tempestades antiguas, hace 10 años, 5 años, y usted dice, no hay manera, yo necesito refugiarme en el Señor. Y entonces uno se refugia en Dios y le deja la carga y aprende a entender que es en Dios que nosotras hallamos el descanso de nuestra alma. Su cuerpo, mi cuerpo se debilita, se deteriora, se envejece. Pero hermana, esta fe que nosotros abrazamos un día, el día que conocimos al Señor y que le entregamos nuestra vida, esta fe va creciendo, se va aumentando. Y ya no somos las mujeres que les decía antes tan esbeltas y tan hermosas, pero ahora somos mujeres que hemos tenido experiencias profundas con Dios, que hemos madurado, que el Señor nos ha dado cosas poderosas y grandiosas para atesorarlas y para ayudar a la nueva generación que se está levantando a que camine correctamente con el Señor. Yo le invito, hermana, a estar en pie en esta noche. Y quiero invitarlas a que reaccionemos a la presencia de Jesús, a que vayamos en búsqueda de la santidad, a que vayamos en búsqueda de cada día profundizar nuestra experiencia con Dios. No se centre en esta noche en lo que usted ha perdido. Céntrese, querida hermana, en lo que usted tiene en Dios.